Bueno, pues ya regresamos. Estamos aquí ya en la cita bíblica de Apocalipsis, ¿sí? Es el capítulo número 3. El versículo es, comenzamos en el 19, ¿sí? Eh, Hay otra cita bíblica que ahorita les voy a nombrar, que está de este lado. Pero déjenme ver. Sí, bueno, pero ahorita se los leo Vamos a... Ay, por acá estaba el 3. Como ya habíamos hecho nuestra oración de antes de leer nuestra Biblia, pues ya nada más nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Capítulo número 3, versículo 19. Yo a los que amo los reprendo y castigo. Arde pues en celo de la gloria de Dios y haz penitencia. He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. Al que venciere, le haré sentar conmigo en mi trono, y así como yo fui vencedor y me senté con mi Padre en su trono, el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues aquí nos dice, ¿verdad? Que el que venciere, ¿verdad? Se sentará en el trono con Jesús, ¿verdad? Jesús nos invita a que hagamos penitencia, ¿verdad? Hagamos penitencia, nos arrepintamos de nuestras faltas, como les decía, para que Jesús pueda reinar en nuestro corazón, ¿verdad? Y nos dice esta cita bíblica, dice: yo a los que amo los reprendo y castigo. Arde pues en el celo de la gloria de Dios y haz penitencia. He aquí lo importante es que nosotros, a pesar de las pruebas que pasemos, ¿verdad? Nosotros no perdamos la fe, siempre sigamos, nos tomemos de la mano de Jesús, ¿verdad? Y de nuestro Señor Jesucristo, y que no nos soltemos de Dios, no nos soltemos de la Virgen, ¿verdad? Que siempre van a estar ahí con nosotros y nos van a ayudar en todas esas dificultades, en todas esas situaciones y todas esas pruebas que nos lleguen a pasar, ¿sí? Y que siempre va a estar Dios con nosotros, ¿sí? Y dice: he aquí que estoy a la puerta de tu corazón, ¿sí? Y llamo. Si alguno escuchare mi voz, y me abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. Y se quedará para siempre con nosotros, ¿verdad? Siempre, para siempre, para siempre. Una vez recibidole, siempre se quedará con nosotros, ¿verdad? Bueno, y si le llegáramos a fallar, pues por eso está la reconciliación, ¿verdad? Y la penitencia. Que con arrepentimiento nos acerquemos al sacramento de la confesión, ¿sí? Bueno. Aquí nos dice otra cita bíblica. Dice: cualquiera que tiene odio a su hermano es un homicida, y ya sabéis que en ningún homicida tiene su morada la vida eterna. Entonces, en esto hemos conocido la caridad de Dios, es que dio el Señor su vida por nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos. Quien tiene bienes en este mundo y viviendo a su hermano en necesidad, cierra las entrañas para no compadecerse de él. Siempre la misericordia, la compasión, la caridad, siempre, si nosotros, cuando se nos cruce alguien que necesita ayuda, ¿verdad? Y aunque no nos pidan, a veces, si nosotros podemos ayudarles, ¿verdad? En lo que nosotros podamos, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Son obras de misericordia y a Dios le agrada todo ello, la caridad, ¿verdad? Bueno. Hijitos míos, no amemos solamente la palabra y la lengua, sino con obras, y verás, sinceramente, en esto echamos
de ver que procedemos de verdad, y así alentaremos o justificaremos nuestros corazones en la presencia de Dios, porque si nuestro corazón nos remordiere, Dios es mayor que nuestro corazón, y todo lo sabe. Carísimos, si nuestro corazón no nos redarguye, podemos acercarnos a Dios con confianza y estar ciertos de que cuanto le pidamos, recibiremos de Él, pues que guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables en su presencia. En suma, este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos mutuamente conforme nos tiene mandado. Y el que guarda sus mandamientos mora en Dios y Dios con él. Y el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Dios está con nosotros. ¿De qué nos preocuparemos? ¿De qué desconfiaremos? ¿Verdad? ¿De qué desesperaremos? Pues no, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Bueno, dice, y por esto conoceremos que Él mora en nosotros por el Espíritu que nos ha dado de Jesucristo, ¿verdad? En Espíritu nos dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces, dice, queridos míos, no queráis creer a todos espíritus, sino examinad los espíritus si son de Dios o siguen su doctrina, porque se ha presentado en el mundo muchos falsos profetas. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino al mundo en carne verdadera es de Dios. Y todo espíritu que desune a Jesús no es de Dios, antes que este es espíritu del anticristo, de quien tenéis oído que viene y ya desde ahora está en el mundo. Vosotros, hijitos míos de Dios, habéis vencido a aquel, porque el que está con vosotros y os ayuda con su gracia es mayor que el espíritu del anticristo, que está en el mundo. Esos tales son del mundo y por eso hablan en lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha a nosotros. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos los que están animados del espíritu de verdad y los que lo están del espíritu del error. Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque la caridad procede de Dios, y todo aquel que así ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no tiene este amor no conoce a Dios, puesto que Dios es todo caridad o amor. En esto se demostró la caridad de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que por él tengamos la vida. Y en esto consiste la caridad, que no es porque nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo ser víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos míos, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, por amor suyo, Dios habita en nosotros y su caridad es consumada en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, porque nos ha comunicado su Espíritu. Nosotros fuimos testigos, qué bonito. Nosotros fuimos testigos de vista y danos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. ¡Ay, qué hermoso! Nosotros asimismo, hermanos, conocido y creído el amor que nos tiene Dios. Dios es caridad, amor. El que permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. En esto está la perfecta caridad de Dios con nosotros, que nos da confianza para el día del juicio, pues que como Él es
Así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor, antes la perfecta caridad echa fuera el temor servil. Por el temor tiene pena, por el temor tiene pena. Así al que teme no es consumado en la caridad. Amemos pues a Dios, ya que Dios nos amó primero. Si alguno dice, si yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano o a quien ve a Dios, a quien no se ve, ¿cómo podrá amarle? ¿Cómo podrá amarle? Y sobre todo tenemos este mandamiento de Dios, que quien ama a Dios, ame también a su hermano o a su prójimo, ¿verdad? Quiere decir lo mismo. Todo aquel que cree en Jesús es en el Cristo o Mesías, es hijo de Dios, y quien ama al Padre ama también al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, por cuanto el amor de Dios consiste en que observamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pecados. Así es que todo hijo de Dios vence el mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús es el Hijo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No vino con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la misma verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, de mayor autoridad es el testimonio de Dios. Ahora bien, Dios mismo, cuyo testimonio es el mayor, es el que ha dado a su Hijo este gran testimonio. El que cree pues en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios consigo a su favor. El que no cree al Hijo le trata de mentiroso, porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este testimonio nos enseña que Dios nos dio vida eterna, y la cual está en su Hijo Jesucristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os escribo para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios sepáis que tenéis derecho a la vida eterna. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito! Continúa acá. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquier cosa que le pidamos conforme a su divina voluntad nos la otorga. Y sabemos que nos otorga cuanto le pidamos, en vista de que logramos las peticiones que le hacemos. El que sabe que su hermano comete un pecado que no es de muerte, ruegue por él, y Dios dará la vida al que peca no de muerte. Hay, pero, un pecado de muerte. No hablo yo de tal pecador, cuando ahora digo que intercedáis. Toda prevaricación es pecado, mas hay un pecado que acarrea sin remedio la muerte eterna. Sabemos que en todo aquel que es hijo de Dios no peca, mas el nacimiento que tiene de Dios por la gracia le conserva, y el maligno espíritu no le toca. Sabemos que somos de Dios, al paso que el mundo todo está poseído del espíritu del mal,
del mal espíritu. Sabemos también que vino el Hijo de Dios y nos ha dado discreción para conocer el verdadero Dios y para estar en su Hijo verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna que esperamos. Hijitos míos, guardar de los ídolos, así sea. Amén. Ok, bueno, pues hasta ahí termina esta cita bíblica del Apocalipsis. Vienen muchas cosas muy, muy importantes aquí. Muy importantes, pero a veces ya no nos alcanza el tiempo para mencionar varias citas bíblicas. Pero bueno, aquí concluimos esta cita bíblica. Posteriormente vamos a ir reflexionando algunas de las citas bíblicas muy, muy importantes en nuestra Biblia. Vamos a ir leyendo de nuestra Biblia, del Apocalipsis, las más importantes. Bueno, todo es importante, ¿verdad? En la palabra de Dios, todo, todo, todo. Pero nos va a ayudar mucho, mucho a reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y vamos a hacer uno del Apocalipsis. Hay otras citas bíblicas también, del eclesiástico, del Eclesiastes, de Proverbios también. Aquí, bueno, vamos a ver. A la siguiente, sí, video vamos a enseñarles una de Proverbios. Y pues aquí continuamos, ya casi vamos terminando. Y ahorita los veo en el siguiente video, ¿sí? Aquí estamos.